Hola, esta es la presentación del trabajo práctico de Algoritmos y Programación 1 para el segundo cuatrimestre del 2020. El trabajo práctico se llama 4 en línea. Recuerden que el trabajo práctico es grupal y cada uno de los grupos tienen que estar registrados en el formulario que está disponible a partir de la página de la materia. Si van a la página van a encontrar una nueva sección que se llama TP, trabajo práctico, y ahí van a encontrar tanto la fecha de entrega, que es el 30 de noviembre, un link hacia los recursos que ahora vamos a repasar, una breve descripción del enunciado, las condiciones del trabajo práctico y los criterios de aprobación. Les pido que los lean con cuidado y si tienen dudas nos la hagan saber a través de Slack. Si vamos al link de recursos nos va a llevar a un sitio, a una plataforma que se llama GitHub, que va a tener el proyecto base sobre el cual vamos a trabajar. La idea es programar el juego 4 en línea y para eso les vamos a dar una implementación parcial con toda la interfaz gráfica resuelta, pero este juego no está totalmente implementado. Es decir, que solamente está resuelta la interacción con el usuario, las pantallas, que son bastante precarias por cierto, pero no tiene la lógica. Entonces, el objetivo fundamental del trabajo práctico es que el equipo pueda implementar la lógica y que el trabajo y que el juego termine siendo realmente funcional. Es decir, que cada uno de ustedes va a poder al final del trabajo práctico tener un juego que va a poder mostrar a sus compañeros, a sus amigos, a sus familiares, ¿sí? Y van a ver que también es interesante que podrían eventualmente modificar la interfaz para darle su propio estilo. Este, Empecemos. A ver, lo primero que tienen que hacer es descargarse el código que está acá disponible y luego importarlo en Eclipse. ¿Cómo lo hacen? Bueno, van acá, eligen Code y eligen Download Zip. Esta es la forma más fácil. Hay múltiples alternativas. Los que conozcan Git van a poder hacerse un checkout del proyecto, clonárselo. Pero lo más simple es descargarse el zip. Yo lo voy a guardar al zip en la carpeta, en esta carpeta TP. ¿Sí? Que lo tengo por acá. Entonces, una vez que lo descargan, lo descomprimen, extraer aquí, es un archivo zip, y luego se van hasta Eclipse. En Eclipse, lo primero que vamos a hacer es vamos a cambiar de perspectiva. Eligen acá abrir perspectiva y elegimos la de Java, valor por defecto. Como les decía en un video anterior, ya estamos con la perspectiva normal de Java, dejamos el observatorio y pasamos a una perspectiva, digamos, regular de Java. Bien, perdón, no de Java, de Eclipse, la perspectiva que se llama Java. Van a archivo, importar, ¿sí? Archivo importar o clic en el botón derecho, importar, van a importar un proyecto. Y lo que van a elegir es, dentro del grupo general, proyectos existentes en el espacio de trabajo. ¿Sí? Siguiente, seleccionar el directorio raíz, van a examinar y eligen el lugar en donde dejaron esa carpeta descomprimida, ¿no? TP 4 en línea master. ¿Sí? Aceptar, seleccionen correctamente la carpeta, van a ver que les va a tildar el proyecto acá, finalizar, y ahora van a ver el proyecto 4 en línea. ¿Sí? Como ven, acá tiene un archivo que se llama readme.md, que si lo abren, lo pueden abrir con un editor, lo pueden abrir, yo lo abrí acá con Sublime, pero lo podrían abrir con Eclipse directamente. Básicamente lo que van a ver es lo mismo que aparece en la página de GitHub. Lo pueden abrir aquí, abrir con editor de texto. ¿Sí? Van a ver el mismo enunciado, las condiciones de aprobación, están todos ahí subidos. Bien. Vamos a repasar. Hay una carpeta que se llama hay una carpeta IMG que tiene las imágenes. ¿Sí? Y acá tienen la carpeta src donde tienen los fuentes. Y adentro dos paquetes, el paquete juego y el paquete test. Se imaginarán para qué es cada uno de los paquetes. En el paquete juego vamos a tener las clases regulares de nuestro proyecto, que son bastante pocas, y en el paquete test van a tener las pruebas. ¿Sí? Nosotros le vamos a proporcionar una batería de pruebas básicas que son una condición necesaria, mínima, para poder aprobar el trabajo práctico. ¿Sí?
Entonces acá hay un grupo de 30 y pico de pruebas, creo que son 36, 37 pruebas, que no son las únicas, son un set inicial, un grupo inicial de pruebas que ustedes regularmente irán incrementando. Revisen las condiciones de entrega. Básicamente lo que no pueden hacer es cambiar estas clases de prueba, las tienen que dejar así como están porque nosotros vamos a correrlas exactamente igual. Ustedes pueden incluir nuevas clases de prueba. Bien, acá lo fundamental es 4 en línea, esta clase que es la que tienen que implementar de fondo. Esta clase está en el paquete juego, package juego, y van a ver que está definida la interfaz de la clase 4 en línea. Y está compuesta por las siguientes partes. Tienen el constructor 4 en línea. Cuando crean el juego 4 en línea, recibe como parámetro las filas que tiene, la cantidad de columnas, el nombre del jugador rojo y el nombre del jugador amarillo. Se supone que el jugador rojo es el primer jugador que juega con fichas rojas, obviamente, y el jugador amarillo es el segundo jugador que juega. No lo aclaré, pero el juego, entiendo que el juego 4 en línea les puede resultar habitual. La idea es que tenemos, volvemos acá al diagrama, tenemos un tablero en el cual insertamos fichas de 2 colores. Por la parte superior, la ficha cae en una de las columnas. El objetivo del juego es poner 4 fichas del mismo color en línea. Hay un jugador con las fichas rojas, que es el primer jugador en jugar, y otro jugador con las fichas amarillas, que es el segundo jugador. Entonces, el primer jugador pone una ficha, la deja caer en alguna de las columnas y la ficha se ubica en la posición correspondiente. Luego le toca el turno al segundo jugador. Y así, luego después al primero, luego al segundo, al primero, al segundo. O sea, empieza por rojo, sigue por amarillo, luego por rojo, después amarillo. O sea, cada uno intenta hacer antes que el otro una secuencia horizontal, vertical o diagonal de fichas de su mismo color. ¿Sí? Entonces, el objetivo es tratar de generar esa línea, ya sea, como les decía, vertical, horizontal o diagonal. ¿Sí? El jugador que primero lo consigue gana. Si se llegan a completar todas las posiciones de este tablero, el juego termina en empate. ¿Bien? Fíjense que acá, como este es un juego, en este caso es la implementación física del juego, tiene un tamaño definido. Bueno, en nuestra implementación el tamaño es variable, o sea, cuando creemos el juego le vamos a poder indicar qué tamaño tiene, qué cantidad de filas y qué cantidad de columnas. Obviamente tiene un máximo que es filas 4 perdón, mínimo que es 4 filas y 4 columnas. ¿Sí? Entonces, tenemos este constructor que recibe como parámetro esa información. Nuestro objetivo es implementar la lógica del juego, ¿sí? El motor del juego. Acá tienen las pre y post condiciones, ¿sí? Y tiene un método que se llama contar filas. Contar filas nos devuelve cuántas filas tiene esa instancia del juego. En este caso está hardcodeado el número 4. Obviamente esto no puede estar así. Va a depender de este parámetro en realidad que recibe en el constructor. Bueno, nosotros vamos a tener que ver cómo almacenar esa información y cómo devolverla acá. Cuántas filas tiene. Lo mismo que contar columnas. Nos debería devolver cuántas columnas tiene. En este caso dice 4 porque está fijo, pero nosotros tenemos que completar esta implementación de una manera razonable. Después tiene un método que se llama obtener casillero, que lo que hace es, para una fila y columna, las filas se enumeran de arriba hacia abajo, de 1 en adelante, y las columnas de izquierda a derecha. ¿Sí? Por ahí le ponemos un diagrama después. Esta sería la fila 1, esta es la fila 2, la fila 3 y así. Esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3 y así. Esta es la fila 1, columna 1, ¿sí? Esta es la fila 2, columna 3. ¿Sí? Entonces, el método obtener casillero recibe como parámetro el número de fila y el número de columna, que claramente tiene que estar en el rango de 1 hasta contar filas y de 1 hasta contar columnas respectivamente, y nos va a devolver un enumerado que se llama casillero. El enumerado casillero se declara así: public enum casillero. Hay un enumerado que tiene 3 valores posibles. Un casillero puede estar o vacío, o puede estar rojo, o puede estar amarillo. Entonces, la idea es que nosotros, según cuando nos vayan preguntando
de qué color, qué hay en ese casillero, le podamos decir, acá está hardcodeado que dice amarillo. Perdón, que dice vacío, podría decir amarillo, podría decir rojo. Obviamente no tiene que estar escrito en duro, sino que en realidad debería decidir en función del estado del juego. Esto es parte de lo que nos corresponde hacer a nosotros. Debería decirnos cuál es el estado de ese casillero, si vacío, amarillo o rojo. A partir del número de fila y el número de columnas. Nosotros tenemos que implementar esto. Bien. Por otro lado, tenemos el método. Este método nos devolvería, le permite a la interfaz gráfica dibujar el tablero. ¿sí? Este es el método que usa, ya van a ver, la interfaz para poder dibujar el tablero. Y el método soltar ficha en columna es el método que permite accionarle a que el usuario juegue. O sea, permite al momento de accionar un botón, la interfaz gráfica invoca este método, soltar ficha en columna. Dado un número de columna, se supone que nosotros tenemos que recibir el número de columna y cambiar el estado del juego a partir de cómo estaba previamente y en qué columna el jugador que ahora le toca jugar haya soltado la ficha. Siempre se va llamando al método soltar ficha en columna cada vez que un jugador presione un botón de soltar ficha. Ahora lo van a ver en la interfaz. Entonces, se supone que cuando se llamó a soltar ficha en columna, el juego todavía no terminó y la columna siempre está en el intervalo entre 1 y contar columnas. Y obviamente tiene que haber un casillero vacío en ese lugar, si no, este método debería fallar. En fin. Ahora vemos un poco la implementación o alguna propuesta de implementación de esto. Después tenemos el método terminó. El método terminó nos debería indicar si el juego ya finalizó o no. ¿Cuándo terminó? Bueno, terminó cuando o bien algún jugador, digamos, hizo 4 en línea, o bien cuando empataron y no hay más lugar para poner fichas, digamos. Entonces ahí el juego terminó. De vuelta, este método terminó, es un método que nos debería devolver si el juego ya ha terminado o no. En este caso está hardcodeado que dice false. Deberíamos construir una lógica para determinar si el juego ya terminó o no en función al estado actual del juego. El otro método es si hay ganador o no, que nos debería devolver si dado que terminó el juego, si no terminó, obviamente no hay ganador, pero si terminó el juego, nos podría decir que o bien hay ganador, porque uno hizo 4 en línea, o bien no hay ganador, en cuyo caso hay un empate. Entonces, este método de ganador tiene esa lógica, o debería tener esa lógica, de decirnos si, dado que terminó el juego, hay ganador o no. Y después el método obtener ganador, que nos debería devolver, si es que el juego terminó, que no hay ganador. Perdón, que no hay ganador. Si es que el juego terminó y hay un ganador, nos debería devolver el nombre del ganador. ¿Cómo sabemos el nombre? Bueno, inicialmente cuando creamos, recuerden, 4 en línea, recibimos el nombre del jugador rojo y el nombre del jugador amarillo. Nuestra responsabilidad es implementar esta clase. ¿Qué podemos cambiar de esta clase? Bueno, no pueden cambiar la interfaz, es decir, no pueden cambiar los constructores públicos, el constructor público, no pueden cambiar los métodos públicos que tiene, son así porque ese es el contrato, porque las pruebas están asentadas en ese contrato, entonces no pueden cambiar la declaración del método. O sea, este método contar fichas se tiene que llamar así, tiene que devolver un entero, no va a recibir parámetros. El método soltar ficha en columna no puede cambiar la cantidad de parámetros, no puede devolver un valor, siempre se va a llamar de esta manera. El contrato es así. No pueden agregar nuevos métodos públicos. Los métodos públicos que están son esos. Ustedes pueden, obviamente, agregar atributos. Acá hay uno sugerido, ya van a ver después si les sirve o no. Podrían tener otros atributos, los que ustedes quieran. Y obviamente ustedes tienen que agregarle la implementación. Sí, está declarado el método, falta implementar. En un caso de implementación trivial para que compile, pero ustedes tienen que lograr que compile, que funcione. Esto está hecho solamente para que compile. Entonces, bueno, lo que tienen que hacer es implementar estos métodos. Y además, porque estos métodos pueden ser relativamente complejos, su implementación pueden agregar métodos privados, ¿sí? Métodos que no forman parte de la interfaz. O pueden crear otras clases que necesiten para modularizar y delegarle parte del trabajo. ¿Sí? Pueden crear todas las clases que quieran, pueden agregar todos los métodos privados que quieran, pueden agregar todos los atributos que necesiten, pueden agregar, obviamente van a tener que implementar estos métodos, ¿sí?
Rápidamente, ¿cómo se ejecuta el juego? Bueno, van a la clase que se llama, ahora les hago un recorrido rápido, pero en realidad no tienen que entender todo el código para empezar a implementarlo. Lo que sí sería interesante es que ustedes lo empiecen a mirar, ¿sí? No tienen que entender cómo funcionan los botones, la gráfica, simplemente se los damos. A los que les interese, se los podemos aclarar en las clases de consulta, podemos repasar el código, ustedes pueden agarrar y empezar a cambiar, a curiosear, pero no es objetivo de la materia que veamos los aspectos de construcción de la interfaz gráfica. Simplemente los van a usar. Si les interesa van a poder venir y revisar el código, ahora les hago un recorrido rápido, van a ver cómo está implementado y lo van a poder cambiar, es muy fácil de cambiar un montón de cosas, los colores, las formas, cómo está la gráfica, cómo son los botones, dónde están ubicados los botones, pueden cambiar absolutamente todo de la parte gráfica, obviamente no lo rompamos, ¿no? Van a la clase que se llama aplicación, ¿sí? Dan clic con el botón derecho y eligen ejecutar como aplicación Java, ¿sí? Lo que va a suceder es que va a empezar la ejecución y va a aparecer una ventanita que es la de 4 en línea, ¿sí? Acá el jugador tiene el jugador rojo y el jugador amarillo. Estos serían los nombres, digamos. El jugador rojo, Mariano, y el jugador amarillo, este, Agustina. Y acá el jugador va a elegir las filas y las columnas. Entonces, con la información que completen acá, 56 es mucho, por ahí hay que decirle un límite máximo, digamos, lo mínimo es 4. Cuando ustedes especifiquen esto, ¿sí? Y invoque y presione el usuario el botón iniciar, se va a construir un objeto de tipo 4 en línea y se va a mostrar esta ventana. Como ven acá, yo puse 9 y 7, pero no se creó de 9 por 7 el tablero. Bueno, eso es porque está esta clase, la clase 4 en línea, la que ven acá abajo, que se usa, la clase 4 en línea, que es la que se usa para poder dibujar esta ventana que ven acá, está devolviendo siempre 4, entonces siempre tiene 4 por 4. Como ven, la interfaz es muy básica, ustedes la pueden mejorar, como les decía, si es que les interesa mirar, si no, no es necesario, pero es muy interesante. Y acá tienen 4 botones, bastante rústicos, pero bueno, la idea es soltar, 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 es que cuando presiona un botón de estos, como ven, acá no pasa nada, lo que sucede de fondo en la implementación es que cuando presionan el usuario presiona el botón soltar, se va a invocar el método soltar ficha en columna, pasándole como parámetro el número de columna, 1, 2, 3 o 4 en este caso. Entonces, en este caso se va a invocar este método y automáticamente la pantalla, esta ventanita que se llama, es la clase tablero, se va a actualizar según lo que me devuelva el método obtener casillero. A partir de una fila y una columna me va a devolver un casillero y me va a devolver el estado. Entonces se va a redibujar. ¿Ve? Como ven ahora no pasa nada porque obviamente la implementación está vacía. Vamos a hacerlo una prueba. Si ustedes cierran acá, hacen iniciar otra vez, se va a crear otra ventana, u otra ventana, u otra ventana. Cada vez que hacen esto se crea un nuevo objeto 4 en línea con un nuevo tablero, etc. Lo voy a cerrar, vamos a cerrar todo esto, acá pueden abortar la ejecución, acuérdense, ahí con el cuadradito rojo pueden abortar, ojo porque pueden haber muchas ejecuciones en simultáneo, primero abortanlas. Supongan que yo le digo, no, esto va a devolver filas 10, por ahí es mucho, filas 8 y columnas 10 columnas. Fíjense que ahora, de vuelta, voy a volver a ejecutar. Ya si lo ejecutaron una vez, les queda acá disponible el ejecutar, si no acuérdense, clic en el botón derecho acá, ejecutar como aplicación Java. Ahora no importa qué valor ponga acá, cuando hago iniciar, ven, está usando las dimensiones que está devolviendo la clase 4 en línea. ¿Sí? Ese código, porque para cada una de estas ventanas se instanció un nuevo objeto de tipo 4 en línea. Y como ven está todo pintado, nada, todos con archivos vacíos. Bien, supongamos que queremos hacer otra cosa. Miren, queremos, por ejemplo, el casillero queremos que sean rojos. Digamos. Bueno, los hardcodeamos rojo. Entonces, volvemos a ejecutar, iniciar, ¿ven? Ahora son todos los casilleros son rojos. Obviamente no puede estar hardcodeado, tiene que poner una lógica que en función del estado actual diga qué casillero es. O por ejemplo podríamos preguntar acá si fila es mayor que 10, es mayor que 2, entonces vamos a poner casillero. Si fila es mayor que 2, entonces casillero es igual a
casillero.rojo. Y si no, else casillero es igual a casillero.vacío. Obviamente esta no es la implementación que esperamos, porque va a depender del estado actual del juego. Por ahí tengo que almacenar información de cómo está todo el tablero para saber qué hay en cada lugar. Pero les muestro que ustedes pueden poner cualquier lógica acá que pueda depender de una condición de la fila y la columna. Podríamos tener almacenado, por ejemplo, esa información. Y acá cuando ejecuto el juego, ¿no? Fíjense que ahora, bueno, como cuando la fila es mayor a 2, la fila 1, la fila 2, lo pinta, me devuelve rojo y por eso lo pinta, digamos, de ese color. Bien. Entonces, obviamente cuando un jugador gana, por ejemplo, acá, cada vez que un jugador, luego de que un jugador juega, se consulta el método de si terminó o no terminó. Entonces, si ustedes acá devuelven que terminó, por ejemplo, lo que va a suceder es que después de que juega un jugador, va a devolver empataron. ¿Sí? Ahora bien, vamos a cerrar esto, cerramos acá. Eh, Cancelamos la reunión, sí. Y supongan que hay ganador, le digo true y acá obtener ganador y voy a ganar yo. ¿Qué quieren que les diga? Fijo Mariano, que ganó Mariano. Entonces, de vuelta, cada vez que se juega, lo que sucede es que la pantalla le pregunta a la clase 4 en línea si hay ganador. Entonces, si terminó el juego. Y si terminó, pregunta si hay ganador. Y si hay ganador, dice quién ganó. Ganó el jugador Mariano, porque fue lo que devolví acá. ¿Sí? Así que bueno, ahí tenemos la implementación básica de la interfaz que tiene esas ventanitas. Ustedes acá tienen que implementar con alguna lógica que sea razonable, que permita resolver el problema de mantener el estado del juego, acordarse en dónde está cada ficha, saber cuál es el jugador que ganó, si terminó o no terminó, qué tamaño tiene. Hacemos un repaso rápido por la interfaz, por las clases que hacen la interfaz gráfica de esto. Van a tener la clase aplicación, es una aplicación, esta tecnología se llama JavaFX, que es una tecnología que permite, es una de las tantas variantes que tiene Java para construir aplicaciones de escritorio. Si quieren más adelante en una clase de consulta les muestro cómo hacer, una vez que termine el juego, para que lo compartan con sus amigos. Recuerden que el juego lo van a hacer ustedes, es decir, nosotros implementamos parte, pero todo lo que hagan por sobre eso, ustedes van a ser los autores del juego, de la lógica, de los cambios gráficos que quieran hacer. Así que bueno, nada, ustedes van a ser los programadores de este juego, así que lo pueden distribuir a la gente que conozca diciendo esto hice como trabajo práctico. Así que lo pueden cambiar. Después les muestro cómo distribuirlo. Básicamente la clase importante que tiene la gráfica se llama tablero. En la clase tablero es donde se crea con un juego y se crea un stage, que es como esa ventana, y se crea una grilla, y sobre esa grilla se dibujan los botones del tamaño del juego, se le pone el título, y acá se hace dibujar, y cuando se va a dibujar el tablero, van a ver que bueno, se itera por todas las posiciones del tablero, por todas las filas y columnas, y para cada tablero, para cada casillero se dibuja el casillero, y para dibujar el casillero se crea un círculo de cierto radio, se obtiene la pintura del casillero, según si es amarillo, rojo o vacío. Así que van a poder cambiar, ver acá, por ejemplo, para setearle el color, por ejemplo, del borde, se crea un objeto tipo color, acá se crea un objeto tipo círculo. Pueden investigar un poquito y ver si quieren cambiarle la forma, quieren poner una textura, quieren, no sé, poner un borde más grande, más chico, un color de fondo, lo que ustedes quieran. Después pueden jugar con esto, pero primero está cumplir con el trabajo práctico. ¿Qué involucra cumplir con el trabajo práctico? Implica, primero, pasar por todas las pruebas que nosotros les especificamos acá. Y después, obviamente, que sea claro el código, que esté modularizado, como pusimos en las normas de entrega, que esté documentado apropiadamente, que pase las pruebas, que ustedes hagan más pruebas para poder garantizar que todo está funcionando, que lo vean funcionar, obviamente.
Y después, una vez que logran todo eso, pueden sí empezar a personalizar el tablero, cambiar las fuentes, ponerle mensajes. Acá está, bueno, cuando se crean los mensajes, eso de ganó o no ganó, está la lógica acá. Van a ver que es código orientado a objetos es bastante simple. Si lo quieren tocar, nada, a muchos chicos les interesa hacer este tipo de ajustes, está bueno. Pero no es relevante para la materia, no nos interesa que ustedes lo sepan hacer. Por ahora lo usamos como excusa y como un incentivo para que ustedes vean qué podemos construir. ¿Sí? Pero no es necesario que lo sepan de memoria, ni que lo sepan hacer, ni que se acuerden de las clases que estamos usando acá. Es simplemente para que programemos, para que resolvamos en un contexto de un sistema ya construido, ¿no? En algo más complejo, que abarca no solamente lo que ustedes construyan, sino algo más. Estamos programando no en un contexto tan acotado, sino en un contexto un poquito más grande. No están resolviendo simplemente un ejercicio, estamos construyendo una aplicación y dentro de esa aplicación hay un marco que ya está construido, que ustedes lo pueden cambiar, esto obviamente, pero ya está construido y ustedes tienen que completar con la lógica de ese juego. Entonces, rápidamente, la clase les hago un recorrido. La clase aplicación es básicamente el punto de entrada, en donde lanza la aplicación y la primera ventanita. Tenemos el enumerado casillero, que es los estados que tiene cada una de las posiciones. Tenemos la clase 4 en línea, que es la central, que ustedes deberían implementar. Tenemos el método iniciar juego, que es un evento que se lanza, se ejecuta cuando comienza el juego. Parte de este código no lo van a entender, pero sí el cuatrimestre que viene. De vuelta, no hace falta que lo entiendan ahora. La clase mostrar error se ocupa de cuando hay una excepción, capturarla y mostrar un mensaje asociado a cuál fue el error. El método, perdón, la clase soltar ficha, que es la clase que se ejecuta cuando ustedes presionan un botón, ¿sí? De vuelta, no lo tienen que modificar. Y la clase tablero, que es la clase que efectivamente tiene el dibujo de todo el tablero como lo ven. ¿Sí? Siéntanse libres de verla y modificarla, lo que fuera. Pero en principio la consigna es, insisto, implementar la clase 4 en línea. A su vez pueden crear otras clases para delegarle la responsabilidad, pueden agregar métodos privados, obviamente van a tener que agregarlo porque es súper complejo el código, como para que entre en un solo método. Entonces, bueno, tienen que detectar líneas verticales, horizontales, diagonales, en un sentido, en otro sentido, saber cuándo terminó el juego, cuándo no, quién ganó, etcétera. Bueno, todo eso escrito en un método va a ser muy complicado. Entonces tienen que modularizar, tienen que partir primero en partes. Incluso tal vez podrían crear alguna otra clase. En el paquete test tenemos la prueba de 4 en línea, como ven acá, en el paquete prueba 4 en línea, perdón, en la clase prueba 4 en línea está en el paquete test y van a ver que importa, además de importar JUnitTest, importa también juego.casillero y juego.4 en línea. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, hay un grupo de test que los invito a revisarlos. Por ejemplo, no sé, inicialmente todos los casilleros están vacíos. O por ejemplo, inicialmente el juego no terminó. Inicialmente el juego no tiene ganador. La clase prueba 4 en línea prueba el estado inicial del objeto y prueba la interacción básica de soltar ficha. Por ejemplo, acá hay un caso que dice soltar tercera ficha queda encima de la roja anterior cuando ambas están en columna 5. Entonces, ¿qué pasa? Se crea el juego de 7×6 con María y Laura, se suelta la ficha en la columna 5, o sea, la debería haber soltado acá el jugador rojo, ¿no? Recuerden que según el número de turno es un jugador o el otro. Soltar ficha en columna 1, el que soltó es el amarillo. Y después soltar ficha en columna 5. Entonces acá el que soltó es el rojo, amarillo, rojo. Entonces, si dado esta operación, soltar ficha en columna 5, la fila 7, posición 5, debería ser roja y la fila 6 en posición 5 debería ser también roja. ¿Sí? Porque cayeron las dos, mientras que el amarillo está en la columna 1. Bien, este hay un conjunto de pruebas y la clase prueba reglas 4 en línea. Lo separamos en dos en principio porque acá tenemos las pruebas básicas de cómo se van soltando fichas, de cómo es el estado del tablero, y en las pruebas reglas 4 en línea tiene las condiciones generales del juego. Entonces, por ejemplo,
ganan las rojas con fila 6 desde 1 hasta 4. Entonces acá lo que pasa es que suelta ficha en 1, en 1, en 2, en 2. Esto roja en 1, amarillo en 1. Roja en 2, perdón, roja en 2 sí, amarillo en 2. Roja en 3, amarillo en 3. Por lo tanto, cuando suelta en columna 4, debería haber ganado el primer jugador, ¿sí? El jugador rojo, que es en este caso Fabi. Entonces, acá hay algunos métodos para acertar, que los implementamos nosotros usando JUnit, pero están como agrupados para que sea más simple la lectura de la prueba. Revísenlo, van a ver que es bastante simple. Hay escenarios más simples y escenarios más complejos de cómo se ganan diagonal, vertical, en la primera fila, en la última fila, en la primera columna, cuando hay empate. Revisen la implementación de esto y agreguen todas las pruebas que crean necesarias. Condición necesaria, que pasen estas pruebas que le estamos proporcionando. Ustedes no pueden cambiar estas pruebas, pueden agregar nuevas pruebas, pero estas pruebas no las pueden cambiar porque estas pruebas definen cómo es el comportamiento, ¿sí? Así que estas pruebas son intocables, porque es el criterio de aprobación. Lo mismo que le decía, la interfaz, o sea, los métodos públicos, el constructor, los comentarios, la documentación en general, no la, perdón, la documentación de esos miembros públicos no los pueden tocar, no los pueden cambiar, no pueden decir, no, ahora yo asumo otra precondición, no pueden cambiar esa precondición. Pueden sí agregar otras clases, pueden sí agregar otros métodos que sean privados para resolver la problemática. Bien, creo que no me olvidé de nada. En todo caso, en las clases de consulta los podemos ayudar. Entendimos que grabar un video era aparte la forma más simple para que les quede registro del enunciado y hay cosas que no se podían hacer por escritas, así que nos pareció que un video era mejor para esto. Tenemos, como les decía, hasta... Perdón, acá está la... Teníamos en el sitio de la materia hasta el 30 del 11 para entregar, ¿sí? Así que tenemos tiempo, pero empecemos temprano a programarlo y a descargarnos el código y a ver cómo nos organizamos en el equipo para trabajar. Fíjense cómo se organizan, cómo trabajan en conjunto, cómo comparten el código, cómo van construyendo un único programa, cómo van haciendo las lógicas y aprovechen los espacios de consulta para preguntarnos, para mostrarnos el avance. Si hay algo que no se entiende, nos preguntan, ¿sí? Eh, bueno, y les recomiendo que lean las condiciones del trabajo práctico y los criterios de aprobación que están por ahí. Bueno, sin más, que se diviertan programando el juego y jugando. Muchas gracias, hasta luego.